Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 22 de agosto. Empezamos a grabar a las 8:15 de la mañana. Y a estas horas pues siguen las bolsas cayendo. Digamos que el viernes se inició esa especie de mal rollo que tienen las bolsas, se ha iniciado una fase de corrección en serio. Ya el viernes pues se pasó bastante mal en Wall Street, sin caídas tampoco extraordinarias, pero caídas claras, tras comerse el SP 500, la media de 200. En el momento aquí lo tenemos y yo creo que esto es la explicación al 90% de lo que está pasando, porque miedo a la Reserva Federal siempre ha habido, miedo a la inflación también, y tampoco ha cambiado tanto las cosas en los últimos días como para grandes, ¿no? Grandísimos cambios. Simplemente, pues que el SP 500 ha llegado a la media de 200, ahí ha estado varios días dudando y al final, pues ha iniciado una fase de corrección. Ya está. Hasta ahí es absolutamente normal y es lo que suele pasar en el 90% de los casos. Ahora la clave está en ver si esta corrección es eso, es una corrección para volverlo a intentar otra vez al alza, o si es que se ha acabado el rebote. Este es el punto clave para decidir si hasta aquí era un rebote o si a partir de aquí vamos a iniciar otra cosa que ya no sea un rebote. Recuerden que también está como por aquí arriba, un poquito más arriba del precio actual, en 4.220, ese retroceso de Fibonacci del 50%, que todo el mundo habla de él y todo el mundo está pendiente de él. Y bueno, pues vamos a ver exactamente qué es lo que pasa en estos niveles. El Nasdaq, pues más o menos igual, se ha quedado también en puertas de la media de 200 y ahí ya pues le han metido el papelón. Este es el factor clave, luego nos buscamos todas las excusas macroeconómicas que queramos, pero esto es absolutamente clave. El euro sigue muy debilitado, cerca de la paridad, no consigue levantar cabeza, el dólar se mueve máximos de bastante tiempo atrás y no parece que eso es algo que vaya a cambiar a corto plazo, ¿no? Dadas las circunstancias macroeconómicas. Además, al euro le está perjudicando mucho ese anuncio que se hizo a finales de la semana pasada, según el cual de nuevo se va a cortar el Nord Stream, el gaseoducto este que conecta Rusia con Alemania, entre los días 31 de septiembre y, perdón, 31 de agosto y 2 de septiembre. Y esto pues está dando pie a todo tipo de especulaciones sobre si puede haber algo más o un poco qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, pues el caso es que el dólar con todo esto se aprovecha de la debilidad del euro, que además ve encima de su cabeza el miedo que hay en el mercado a la recesión en Europa. Ya no vamos a nivel global, ya no se habla de una recesión global. Sí, se habla también, pero se habla de que el riesgo en Europa es muchísimo mayor que el riesgo en Estados Unidos. Hay que empezar a diferenciar y claro, eso perjudica notablemente al euro, porque si Europa entra en una recesión más grave que la de Estados Unidos, pues el diferencial de tipos podría seguir ampliándose tranquilamente. Tenemos en los bonos alguna recuperación tras haberlo pasado mal la semana pasada. El bono americano a 10 años el viernes pasado superó el 3% de nuevo, aunque ahora con esta mejora leve que tenemos en estos momentos ha descendido dicha rentabilidad al 2,98%, pero desde luego que los bonos no las tienen todas consigo, no comparten el optimismo de las bolsas y siguen pensando que la Reserva Federal pues aún puede achuchar bastante o que la inflación pues a lo mejor no es tan moderada como se dice. Ahora además hay mucho respeto esta semana, aunque los mercados de opciones no descuentan grandes movimientos para el viernes. Bueno, no obstante, sí que hay respeto sobre lo que pueda pasar en esa reunión de Jackson Hole, donde Powell el viernes, para ser exactos, tendrá que dar un discurso que todo el mundo empieza a descontar que va a ser duro. Creen que va a ser un discurso donde Powell hable de una inflación alta y de una falta de visibilidad clara. Eso está perjudicando a las bolsas, a los bonos y a todo el mundo desde el viernes. Y hasta que no pase esa cita, pues va a haber bastante tensión, tal y como están las cosas. Este miedo a la Reserva Federal
está ahí, pero muy curioso lo que decía Harnett el viernes, que al final, y otros datos que hemos visto durante la semana, que al final la reducción de balance famosa, que es lo que más daño le hace al mercado, es ridícula. El balance de la Reserva Federal es de 8,9 billones con B de dólares y solamente ha rebajado el balance en 100.000 millones. O sea, es una cantidad prácticamente homeopática, ¿no? Si nos ponemos a ver, en 100.000 millones desde el mes de marzo y estamos en agosto. Entonces, Harnett decía, ¿de verdad que el mercado le tiene tanto miedo como se dice a la Reserva Federal? Si la Reserva Federal, sí, los tipos de interés están más dura, pero en lo que de verdad daba miedo, que era la reducción de balance, pues de momento no está siendo muy allá. Y de hecho, pues ha permitido que el mercado tuviera todo este rebote tan enorme. Pero se ha parado en un nivel clave. Ya digo, retroceso de Fibonacci del 50%, media de 200. Si no supera todo eso, hasta aquí hemos llegado, se acabó el rebote. Si supera ahora, después de este descanso, todo eso, ojo, porque aquí podríamos estar hablando de otra cosa. Además, hay un fenómeno muy interesante sobre el que hemos estado advirtiendo los últimos días, y en el vídeo de las 4 claves de la semana también lo comenté ampliamente, que es la cantidad brutal de cortos que se han vuelto a meter. Fíjense dónde estamos. Tras una subida donde se suponía que lo que era un cierre de cortos. Bueno, pues habrán cerrado cortos algunos, pero se han abierto otro, porque miren dónde estamos. Sobre todo, esto viene inducido por los hedge funds, que están cortos masivamente. Si a esta gente pensara que los que les han pillado otra vez y empezaran a cerrar esa cantidad ingente de 125.000 millones de dólares de cortos, con razón o sin ella, se seguiría subiendo mucho. Si al final imponen su fuerza bruta, ¿no? Con todos esos cortos que tienen y fuerzan una corrección, pues es la botella medio llena, la botella medio vacía, pero ahí tienen el gráfico, es que es realmente espectacular. Y ya que estoy en la carpetilla de gráficos, pues destacar la estacionalidad que vamos a tener a partir de ahora, que es bastante interesante. Estamos aquí, en la línea roja. La estacionalidad hasta finales de agosto es positiva, pero esto es desde hace bastantes años. No veo ahora la cifra, pero hace bastantes años. En el Twitter, el tweet donde lo he cogido, sí que lo ponía bien. Había muchos años. Pero fíjense la estacionalidad a partir del 1 de septiembre. No siempre se cumple, ya saben cómo es esto puede ser un poco relativo, pero atención, Vamos a ver qué pasa. Además tenemos otro problema, estamos rondando el 4.200 en este momento en el SP500 y este es el gráfico que ponía el viernes de la gamma del mercado del SP500 McElligott y fíjense que precisamente a partir de 4.200 hacia abajo, el mercado que lleva bastantes días en gamma positiva, es decir, mercado poco reactivo, mercado tranquilo, pasaría a gamma negativa, es decir, mercado muy reactivo a cualquier cosa que pase, mercado muy nervioso y volátil. Estamos justo ahí en el nivel de posible cambio de gamma, así que cuidado con ese 4.200. Y estamos justo ahí, 4.209 para ser exactos. Bueno, como decía, empezamos la semana con mucho miedo a una posible recesión en Europa, más miedo que la posible recesión en Estados Unidos y también mucho miedo a lo que esté pasando en la economía china. Hoy el Banco Central chino ha vuelto a bajar tipos, aunque menos de lo esperado. Ha bajado muy ligeramente los tipos. Hoy se esperaba, ya saben que la semana pasada ya tuvo una primera bajada, hoy se esperaba que hubiera una segunda, pero no ha sido algo excesivamente importante, ha sido como muy cosmético. Wilson de Morgan Stanley ha dicho que en cajas está muy bien, que en este momento no es ninguna tontería estar en cash. JP Morgan sigue diciendo que esto es alcista, llevan así toda la tendencia bajista, eso también hay que destacarlo. Y Costin de Goldman esta noche ha comentado, este fin de semana, que el SP500 ha tocado ya su objetivo hasta finales de año, 4 meses antes, y que ahora lo que ven es un mercado que tiene poco potencial al alza, dada la situación macroeconómica, y muchos más riesgos a la baja, pues precisamente por eso, porque las cosas no están bien desde el punto de vista macroeconómico. Así que tienen la opinión de 3 de los grandes bancos de inversión. La cuarta opinión, el cuarto más grande, ya te los tendríamos a casi todos, que sería la de Bank of America, ya saben cuál es. Harnett empieza a dudar, dice que es
pragmáticamente bajista, pero no dogmáticamente bajista, traducción que a corto plazo no tiene claro si esto podría tener aún bastante más resistencia a bajar y tener subidas más amplias, pero que a largo plazo, si no es este año, será el que viene, sí que habrían bajadas, otro tramo de bajadas importante, aunque ya introduce esa posibilidad de que esto suceda el año que viene y no durante este año. Hasta ahora sí que estaba seguro que sería dentro de este año, pero ahora pues ha cambiado. El Nikkei está cayendo 0,47% la última vez que lo he mirado, poco antes del cierre. En suma, un mercado que bajo un prisma macroeconómico no tiene ninguna noticia buena, aunque se ha montado la película de una economía a ricitos de oro en Estados Unidos, donde según el mercado puede ser una recesión poco importante, un aterrizaje suave y una inflación que habría tocado techo, pero que en Europa no es así. En Europa ni parece que la inflación haya tocado techo, ni parece tampoco que la recesión haya sido suave. En Europa tenemos un problema muy grave, tenemos una estanflación mucho más importante que la de Estados Unidos en lontananza, y tanto en la parte de la inflación, que va a ser más alta, como la parte de la stand, ¿no?, del crecimiento débil, que parece que va a ser peor, y no olvidemos unas deudas extraordinarias, sobre todo por parte de los países periféricos de Europa, Italia, España, Portugal. Las deudas son astronómicas y eso pesa como una losa. Como empiezan a subir los tipos de interés, ya veremos cómo los pagamos. Nada más, empezamos la semana. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Nos vemos en el vídeo de cierre sobre las 5:30 de la tarde para hablar de cómo estén las cosas en ese momento, y también a media sesión haremos el vídeo de 90 segundos resumiendo muy rápidamente cómo esté la situación en ese momento. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.